Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. Putin afirma que la contraofensiva ucraniana es un fracaso total. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la contraofensiva del ejército ucraniano sufrió un fracaso total. Con respecto al presunto estancamiento de la contraofensiva ucraniana, ha fracasado por completo, aseguró Putin en una entrevista con el canal de televisión Rossiya 1. El mandatario ruso reconoció al mismo tiempo que en el otro bando vienen preparando nuevas ofensivas en algunos sectores. Lo vemos, lo sabemos y reaccionamos en consecuencia, afirmó. Las tropas rusas, implicadas ahora en una defensa activa a lo largo de la línea de toque, van mejorando sus posiciones en la práctica totalidad de ese espacio, según el presidente. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Europa teme pagar un alto precio en el sur global por apoyar las acciones de Israel en Gaza. Mientras Tel Aviv se prepara para una invasión terrestre contra Gaza, el diario Financial Times se pregunta hasta qué punto es viable el apoyo europeo y estadounidense, cuando Israel está por llevar adelante un ataque con consecuencias humanitarias potencialmente catastróficas. Las autoridades de Estados Unidos y Europa que han visitado Israel en los últimos días tienen un mensaje complicado, y posiblemente contradictorio, que transmitir, analiza el diario británico en un artículo publicado este sábado 14 de octubre. Si bien quieren expresar su pleno apoyo a Israel en su contraataque a Hamás, también instan a los israelíes a actuar con moderación. En Bruselas reina cierto nerviosismo por el hecho de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó el pasado viernes 13 de octubre a Israel en un momento en el que el gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu, instó a más de 1 millón de habitantes de Gaza a abandonar el norte de la franja de Gaza. La preocupación es que pueda parecer que von der Leyen está apoyando acciones militares que causarán bajas civiles masivas y que rápidamente serán identificadas como crímenes de guerra. Es posible que estemos a punto de presenciar una limpieza étnica masiva, dijo un diplomático del bloque europeo al diario británico. Otro alto funcionario dijo que Bruselas ya debería haberse alineado con los llamados del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que Israel respete el derecho internacional humanitario, de acuerdo con distintos medios. A medida que aumenta el número de muertos en Gaza debido a los bombardeos israelíes, el grupo radical Hamás ha ordenado a los residentes que no abandonen sus hogares. El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, instó a los palestinos a permanecer firmes en sus tierras. Es decir, una tragedia humanitaria más que anunciada y que, de hecho, ya está en marcha. Pero la preocupación de los europeos no se limita solo al conflicto, dado que según los medios hay una regla de prioridad. En primer lugar, la lucha en sí. En segundo, las reacciones en la región en general. Y tercero, la respuesta fuera de Occidente. Nuestro temor es que pagaremos un alto precio en el sur global debido a este conflicto, dijo un funcionario de la Unión Europea citado por el Financial Times.
Sin embargo, hay muy poca confianza en las capitales occidentales de que Israel escuche los llamados a la moderación lanzados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Creen que se enfrentan a un posible segundo holocausto y luchan por la supervivencia del Estado. No nos escucharán, dijo a los medios otro alto funcionario europeo. De hecho, la narrativa de las autoridades israelíes está en línea con la entrevista concedida por el ex primer ministro Naftali Bennett, que formó un gobierno provisional con Netanyahu hace 2 días, a las señales Sky News cuando le preguntaron sobre el destino de los palestinos en situación hospitalaria, como por ejemplo, los bebés cuyos soportes vitales tendrán que ser desconectados porque los israelíes cortaron el suministro eléctrico a Gaza. La respuesta de Bennett fue: ¿hablas en serio? ¿Sigues preguntándome sobre los civiles palestinos? ¿Qué te pasa? ¿No viste lo que pasó? Estamos luchando contra los nazis. El medio británico ITV preguntó al presidente israelí, Isaac Herzog, ¿qué podría hacer Tel Aviv para aliviar el impacto sobre los más de 2 millones de civiles en Gaza, muchos de los cuales no tienen nada que ver con Hamás? La respuesta del dirigente fue: es toda una nación la responsable. Esta retórica sobre civiles inconscientes y no involucrados no es cierta. Podrían haberse levantado, podrían haber luchado contra ese régimen malvado que tomó Gaza en un golpe de Estado. Pero estamos en guerra, estamos defendiendo nuestros hogares, estamos protegiendo nuestros hogares, esa es la verdad, y cuando una nación protege su hogar, lucha hasta que se le rompa la columna vertebral del enemigo, agregó Herzog. Según el Financial Times, los diplomáticos europeos también quedaron impresionados por el poco interés que ha mostrado el gobierno israelí en priorizar las vidas de las personas atrapadas en Gaza, muchas de las cuales provienen precisamente de países de Europa. En medio de declaraciones incendiarias y con un largo camino hacia un alto al fuego, palestinos e israelíes están viviendo días de miedo y gran sufrimiento. Y además de todo eso, que ya es mucho, la comunidad europea comparte la preocupación de que una vez que Israel haya obligado a los palestinos a abandonar Gaza, nunca les permitirá regresar. Rusia, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores y de un comunicado del presidente Vladimir Putin, ha llamado a Israel y Palestina a cesar las hostilidades y volver a la mesa de negociaciones. Moscú también dijo que estaba lista para ayudar a los civiles a evacuar. Adiós a la Pax Americana debido a la situación en Israel. El ataque de Hamás contra Israel fue un indicio del fin de la llamada Pax Americana, la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados, señala el columnista de Bloomberg Al Brands. La escalada del conflicto en la región es uno de los síntomas del agravamiento de la crisis de seguridad global, enfatiza el artículo. Uno de los momentos característicos del nuevo orden mundial, como señala Al Brands, es el fin de la Pax Americana, una era en la que Washington y sus aliados tenían una ventaja decisiva. La situación está cambiando a medida que los actores revisionistas cuyos vínculos se han intensificado, en especial China, Rusia e Irán, intentan hacer retroceder el poder estadounidense y crear sus propias esferas de influencia, subraya el autor. Mientras que Oriente Medio vuelve a recrudecerse, las 3 regiones vitales de Eurasia están convulsionadas. Anteriormente, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó que la región está más tranquila hoy que nunca en las últimas 2 décadas. Quizá desee reconsiderar su comentario, indica el medio. De acuerdo con Brands, resulta difícil encontrar una gran región que no se vea afectada por la actual agitación, que revela la nueva realidad del mundo moderno.
La inestable situación en Europa, el conflicto en Ucrania y la amenaza bélica también crece en los Balcanes. Azerbaiyán arrebató a Armenia el control de Nagorno-Karabaj en el Cáucaso. El estrecho de Taiwán es un punto caliente constante, las tensiones aumentan en el mar de China Meridional. En la península coreana, Pyongyang intensifica sus programas de armamento nuclear y misiles. Los disturbios internos en regiones desde Sudamérica hasta el norte de África impulsan flujos migratorios que se extienden por países de todo el mundo. Los golpes de Estado han estallado en varios países africanos, como Níger y Gabón. El 10 de octubre, el mandatario ruso, Vladimir Putin, afirmó que una fuerte escalada de la situación en Oriente Medio es un claro ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en la región, que trató de monopolizar la solución, pero no se preocupó por encontrar compromisos aceptables para ambas partes. En la mañana del 7 de octubre, el movimiento palestino Hamas lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza. El ejército israelí informó de miles de cohetes disparados desde el enclave y la infiltración de decenas de palestinos armados en las zonas fronterizas del sur de Israel. En respuesta al ataque sorpresa de Hamas, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron la Operación Espadas de Hierro. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su primera declaración pública sobre el ataque palestino, declaró que el país está en guerra. En las primeras 4 oleadas de ataques aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza. Primeros reportes de inteligencia Estados Unidos indican ataque de Hamas sorprendió a líderes de Irán. New York Times. Estados Unidos ha recopilado información de inteligencia que muestra que los líderes iraníes quedaron sorprendidos por los ataques sin precedentes contra Israel del grupo islamista palestino Hamas, reportó el miércoles el New York Times, citando a funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el martes que Estados Unidos no tenía confirmación de un vínculo iraní con el ataque. Estamos hablando con nuestros homólogos israelíes a diario sobre esta cuestión. Estamos revisando nuestros recursos de inteligencia para ver si tenemos más información al respecto, dijo. Hamas, un grupo respaldado por Irán, lanzó un ataque sorpresa contra Israel el sábado, matando a cientos de israelíes y tomando decenas de rehenes. El número de muertos en Israel aumentó a 1.200 y más de 2.700 resultaron heridos, dijo su ejército, después de un asalto que se extendió por horas el sábado después de que los militantes rebasaron la valla fronteriza que rodea Gaza. Posteriormente, Israel atacó a Hamas con proyectiles en Gaza. Los ataques de represalia contra el enclave han matado a 1.055 personas y herido a 5.184, según funcionarios palestinos. La ONU dijo que 9 empleados que trabajaban para la Agencia para los Refugiados Palestinos estaban entre los muertos. Lavrov. Estados Unidos sabotea la resolución de la ONU sobre la creación de un Estado palestino.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó este jueves que la resolución de crear un Estado palestino adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, no se ha llevado a cabo debido a las acciones de Estados Unidos. Durante una larga década, la decisión de la ONU de crear un Estado palestino ha sido saboteada, principalmente por Estados Unidos, que quiere monopolizar y usurpar los esfuerzos de mediación, intentando apartar a Rusia, la ONU y la Unión Europea, y desbaratando así la actividad del cuarteto de mediadores internacionales, señaló el diplomático durante una rueda de prensa en Bishkek, Kirguistán, donde se reunirá con sus homólogos en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Independientes. Además, Lavrov enfatizó que, a pesar de que los cancilleres no han presentado aún una posición oficial, comparten la opinión sobre la necesidad del cese inmediato de las hostilidades en el conflicto palestino-israelí, el respeto al derecho internacional humanitario y la prevención de actos terroristas que perjudican a civiles.